¿qué tal? Soy Carlos Arevalo y esto es nuevamente Palabras en el Horizonte. Después de una breve pausa motivada sobre todo a mi recuperación post-COVID, porque sí, fui uno de los lamentables afortunados dentro de todo el planeta que resultamos con algo de defensas bajas frente a esto. Y no voy a hablar del tema porque sé que cada quien tiene su propia verdad acerca de todo esto que todavía está en pleno desarrollo. Pero agradecido del Señor que pudimos pasar esto, gracias primeramente a su misericordia con bien, porque me dio de una forma bastante fuerte. Tuve 10 días bastante delicado, pero gracias al Señor recuperamos la salud y, como dije, primeramente su misericordia y su gracia que nos estuvo sosteniendo, y bueno, como decimos aquí en Venezuela, no me tocaba. Así que vamos al grano en este nuevo formato de Palabras en el Horizonte, tratando de ser lo más breve posible. En días recientes veía una noticia o referencia en una página científica de un hecho de la física o de la realidad que vivimos que a veces pasa inadvertido, y es acerca de la luz. Y la referencia a este hecho de la física, de la realidad, es que la luz no tiene sombra. Y eso es algo que a veces pasamos inadvertido. Y me permito referirles la explicación por qué la luz no tiene sombra. Según esto, para explicar por qué el fuego no tiene sombra, debemos primero entender qué significa realmente el concepto de sombra. La RAE lo define como una imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un cuerpo opaco, interceptando los rayos directos de la luz. Por tanto, entendemos que una sombra ocurre solo cuando existe un cuerpo opaco que no deja pasar la luz. Pero el fuego, la luz, por ser un cuerpo que emana luz, no tiene sombra. Así que este hecho, como dije, realmente rutinario, que a veces dejamos pasar inadvertido, es un maravilloso ejemplo de la verdad bíblica que nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero tenemos que ver algunas referencias bíblicas básicas para entender qué es la luz y quién es la luz primeramente. Por ende, tenemos que ir a la palabra de Dios y al Antiguo Testamento para comenzar a repasar o redescubrir y ver quién primeramente es la luz del mundo. Así que vemos que la referencia a la luz primeramente la vemos como la gran lumbrera, el sol, pero también podemos ver que la palabra de Dios nos habla acerca de la palabra como esa luz que emana el poder moral y que emana ese ejemplo, irradia esa luz, valga la redundancia del uso de la palabra, para tener una guía. El salmista pide al Señor que alce su rostro para ver la luz de Yahvé. En el Salmo 5 dice lo siguiente: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Yahvé, la luz de tu rostro. Y en el Salmo 27 declara que Dios mismo es la luz. Así que Dios mismo es nuestra luz, nuestra guía, nos da el vigor, la fuerza, la esperanza y el camino a seguir. Por supuesto que, como en el tiempo presente, vemos que el pueblo de Israel sufrió el descarrío de la luz o el no estar viendo la luz todo el tiempo, y por supuesto eso tuvo consecuencias para sus vidas. Cualquier parecido con la realidad presente es pura coincidencia. Vivimos en tiempos realmente difíciles, tiempos de oscuridad, tiempos en los cuales incluso la verdad está oculta de muchas formas y maneras. Podemos verlo, por ejemplo, con este tema del COVID. Todavía, después de tanto tiempo, no sabemos a ciencia cierta cómo actúan las vacunas, qué realmente es la cura, y un día al otro hay una noticia diferente, aunque cada quien, como dije, tiene su propia verdad o su propia inerrancia acerca de este hecho. Lo cierto es que vivimos tiempos, como dije, oscuros, tiempos en los cuales la luz de la palabra de Dios necesita irradiar en nuestras vidas. Pero mejor aún, la palabra dice que Dios es luz, es nuestra guía moral, nuestro poder para poder tener un camino de bendición, pero también exhorta a aquellos que siguen su camino a que sean también luz.
Efesios 5:8 dice lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y somos exhortados, o aquellos que pretendan seguir a Dios, son exhortados a caminar en esa luz. Así que en medio de esta oscuridad mediática, en medio de esta oscuridad existencial, somos llamados a comportarnos como hijos de luz. Y quiero leerles lo que dice Filipenses: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Así que sobre los hijos de Dios descansa la grandísima responsabilidad de ser luminares, de ser emisores de esa luz. Y así como referí hace unos pocos segundos acerca de las propiedades físicas de la luz, que la luz, cuando emite esa luz, no hay sombra en ella. Nosotros no podemos tener sombra en nuestras vidas. Tenemos que ser irreprensibles. Tenemos que tratar de vivir de acuerdo a ese llamado en medio de un mundo de oscuridad, en un mundo donde hay medios matices, donde hay muchas sombras. Y para muestra un botón, día a día las noticias que estamos viviendo son una patética realidad de eso. No sé ustedes, yo tengo 50 años y cuando era joven recuerdo que ciertas cosas eran tabú y ciertas cosas no se permitían mencionar porque había ciertos patrones morales. Hoy día ya tú no sabes qué es lo malo, qué es lo bueno. La gente llama bueno a lo malo y llama malo a lo bueno. Así que en un mundo de oscuridad en el cual hay tantas sombras, es importantísimo saber que la luz de Cristo, la luz de Dios, sigue resplandeciendo y que nosotros estamos llamados a hacer luz. Sé que a veces es difícil, sé que a veces es un poco imposible en medio de una existencia y de un mundo acostumbrado a medios matices y a claros oscuros, pero estamos llamados a hacer luz, a vivir como emisores de luz a pesar de tanta oscuridad. La bendición de Dios y la promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero tenemos que vivir de acuerdo a esa condición. Tenemos que vivir de acuerdo a esa realidad. Por más difícil que parezca, su promesa es que Él va a estar con nosotros, ayudándonos y apuntalándonos. Así que mi deseo es que vivas de acuerdo a esa verdad y no olvides que eres luz en medio de la oscuridad. Les recuerdo que pueden hacer clic en la campanita si estás viendo esto por YouTube, para que recibas las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Y en este mes de diciembre vienen algunas sorpresas que estamos tratando de realizar con muchísimo esfuerzo. También si estás en Instagram, te invito a que compartas los contenidos. Estamos tratando de encontrar los hashtags para que puedan verlo de la mejor manera y tratando de encontrar las formas para que nuestro contenido sea lo más visible posible. Gracias por estar allí y mi deseo es que la bendición de Dios resplandezca sobre tu vida como el rocío de la mañana. Bye.